Vayan abriendo sus Biblias, por favor, al Evangelio de Juan. Y hoy vamos a continuar nuestro estudio de este Evangelio, que hace 2 domingos hemos iniciado este estudio de este hermoso Evangelio según Juan. Ya vimos los versículos del 1 al 13 de este capítulo 1 de Juan. Pero ahora solo vamos a centrarnos, amados hermanos, en esta predicación y la próxima en un solo versículo, en el versículo 14. Un versículo que nos dice mucho, amados hermanos, un versículo que nos tomaría más tiempo, un versículo que es, pues, uno de los, podríamos decir, pilares de que si tú no crees esto, lo que vamos a meditar, pues estás abrazando que un evangelio o un Cristo que no es revelado en la Escritura. Pero para entrar en contexto, amados hermanos, recordemos de lo que dijimos que Juan, en los 18 primeros versículos de este capítulo 1, es el prólogo, es una introducción, es todo lo que después de ese versículo 18 va a comenzar a enseñarnos quién es Cristo. 100% Dios y 100% hombre. Vamos a leer entonces, hermanos, Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el 18. Dice la bendita palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Señor bendiga su palabra. En estos versículos que ya hemos meditado, amados hermanos, del 1 al 13, y hemos visto muchas verdades teológicas en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a Cristo, a la segunda persona de la Trinidad. Y hoy, amados hermanos, nos centraremos en este solo versículo, el versículo 14. Juan en su Evangelio, amados hermanos, aunque específicamente no nos relata el nacimiento de Dios, sí nos da una perspectiva divina, eterna, de cómo Cristo vino a este mundo. No nos da el relato de su nacimiento, pero sí nos indica cómo llegó a este mundo, hermanos. ¿Y por qué llegó también a este mundo? Porque era necesario que Cristo se encarnara,
se haga hombre. Leamos nuevamente Juan 1:14, el versículo que vamos a meditar. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En este solo versículo, amados hermanos, versículo 14, Juan hace énfasis de las dos naturalezas de nuestro bendito Señor Jesucristo. Su humanidad, cuando dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y esta frase expresada por la humanidad de Cristo, el verbo, sabemos que en griego es logos, en que los versículos anteriores es identificado como divino, preexistente de Dios. Se hace hombre de carne y hueso como nosotros, hermanos. Eso significa, podemos decir, en la luz de las Escrituras y por fe, que Cristo se humanó, se hizo carne, por eso que Cristo es 100%. Tristemente, muchos salieron a decir que vino como un fantasma o como una ilusión. Pero no, hermanos. Pero también en este solo versículo nos habla de su divinidad. Cuando dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el día de hoy, amados hermanos, nos centraremos o veremos lo que nos dice primeramente de su humanidad. Es necesario, porque los versículos anteriores nos habló de su divinidad, de lo eterno que era, que era el Creador, estaba con Dios, Él era Dios, pero ahora se encarna, hermanos. Juan capítulo 1:14, el parte A dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Recordemos, amados hermanos, que los versículos de 1 al 18, dijimos que es el prólogo o la introducción, pero es un prólogo teológico. Juan está hablando y enfatizando verdades, hermanos, verdades teológicas detrás de la venida de nuestro Señor Jesucristo, detrás de su encarnación en este mundo. Y a partir del versículo 19 en adelante de este capítulo 1, ¿qué va a hacer Juan? Nos va a narrar la historia de Cristo en esta tierra. Nos va a describir que sus afirmaciones, nos va a describir también sus obras, sus milagros, sus palabras, y culmina con el relato de que de la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor. Por eso este prólogo de 18 versículos, hermanos, que Juan o por decirlo así, presenta su tesis y que es de vital importancia, hermanos. Entendamos que estos 18 versículos Juan va a comenzar a desarrollar en todo su epístola. Juan está diciendo que Él, el creador del universo, se hace parte de su creación. Eso es increíble, hermano. El creador se hace parte de su creación. Cristo entra entonces a este mundo como un ser humano. El que era eterno se hace hombre, hermano. Él es Dios, pero hecho carne. Y esta, mis hermanos, es una doctrina esencial en la fe cristiana, hermanos. La encarnación del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es una doctrina vital, hermanos. La doctrina de que Dios se hizo carne es más atacada tristemente que otras doctrinas. Todas las sectas que ustedes quizás conocen atacan esta doctrina. Es una doctrina que grita toda la Biblia, hermanos. Y Juan enfatiza por eso, hermanos. Todas las sectas niegan que Jesús vino en carne, hermanos. Y que Jesús es Dios hecho carne, que vino a este mundo para cumplir su obra salvadora. Y la doctrina, que es tan clave y vital, se resume, amados hermanos, en estas palabras. Y el verbo se hizo carne. Esa es la verdad central del cristianismo, amados hermanos. Si no creer eso, no es cristianismo.
Es el tema del Evangelio de Juan. Es particularmente el tema del Evangelio de Juan. Dios se hizo hombre, hermanos. Dios, divinidad, hombre, su humanidad. El omnipotente se confinó en un espacio de un cuerpo humano, hermanos. El eterno entró en el tiempo. El infinito se limitó a lo finito. El invisible se hace ahora visible. La iglesia verdadera de Cristo ha predicado este mensaje siempre, hermanos. Es una doctrina cardinal, principal, vital de la fe cristiana. Y toda versión de Jesucristo, o toda explicación de Jesucristo, hermanos, que no se apega a esta realidad, su procedencia es diabólica, hermanos. Es una herejía. Aquellos que no abrazan que Cristo es 100% hombre y 100% Dios, las sectas, por eso que la doctrina es herética, vienen del mismo infierno, hermanos. Tú debes creer esta verdad para poder obtener vida eterna, y ese es el propósito de Juan, hermano. Esa es la razón que Juan enfatiza la deidad, la divinidad de Jesucristo, pero ahora dice que Dios, siendo divino, se hace. El propósito del Evangelio se encuentra expresado, ya dijimos, hermanos, en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Es la única manera entonces de tener, hermanos, vida eterna, es creyendo en Jesucristo, creyendo quién es Él, y Él creyendo en lo que Él vino a este mundo, se encarnó, creyendo también que cumplió la obra redentora. Y Juan está, podríamos decir de una manera legítimamente, hermanos, está él obsesionado con esa gran doctrina fundamental de la fe cristiana, hermanos, Dios hecho carne. Nosotros debemos estar absolutamente convencidos también, amados hermanos, de esta doctrina. Si no, podemos dudar de nuestra fe. Así que cuando alguien viene, por ejemplo, que tristemente tocan tu puerta, te tratan de decir, vengo a hablarte de Cristo. La pregunta sería, ¿de qué Cristo viene a hablar? Están hablando del eterno Dios, quien es el creador de todo lo que existe, pero ahora se hizo carne. ¿Será ese Cristo? Sabemos que no. ¿Por qué? Por los mormones dicen que era el hermano de Lucifer. Lucifer, ¿quién era? Un ángel. ¿Fue creado por Dios? Sí. Entonces, por tanto, ¿qué están diciendo? Que Cristo también fue creado. ¿Y ese es el Cristo que nos habla la Biblia? No, hermanos. No ese es el Cristo que habla la Biblia. Algunos dicen que Jesucristo no fue Dios. Algunos dicen que Jesucristo fue un ser creado. Fue un profeta, un maestro, un guía espiritual que nos mostró cómo debemos vivir, un líder religioso, y eso es falso, eso es herético, hermanos. No están hablando del Cristo de la Biblia, lo que se ha revelado, lo que Dios ha revelado de su Hijo. Entonces, hermanos, Juan está absolutamente preocupado que nosotros entendamos quién es Jesús y qué es lo que Él vino a hacer a este mundo. Una cristología precisa y bíblica es vital para tener salvación, amados hermanos. No podemos creer en un Jesús que es inventado por los hombres. No podemos creer en un Jesús, amados hermanos, que solamente sale de las invenciones, tratando de comprender su obra, lo que Él es Él, con nuestro razonamiento. Al final del primer siglo de la era cristiana, cuando Juan escribe este Evangelio, y también sus epístolas, era una época donde los gnósticos, hermanos, negaban que Dios había venido en carne.
Otros negaban su divinidad, otros negaban su carne. Las predicaciones anteriores hablamos, ¿no?, de estos herejes que decían que Cristo no era divino, no era Dios. Pero había otros que dicen no se hizo carne, negando su humanidad. Y estos escritos de Juan revelan entonces que la persona y la obra de Jesús, de una manera singular, hermanos, y el hecho de que el tema consumía su mente de este apóstol, hermanos. Por ejemplo, en Juan, vayamos por favor a primera de Juan, notamos que Juan comienza su epístola en este capítulo 1 identificando las marcas de una salvación verdadera, hermanos. Él comienza de la misma manera que comienza su evangelio. Juan capítulo 1, versículo 1 al 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El lenguaje es similar, hermanos, a lo que encontramos en Juan capítulo 1. El verbo eterno, la vida se manifiesta en el mundo. Y Juan dice, nosotros lo vimos con nuestros ojos, palpamos con nuestras manos, lo contemplamos. Estaba yendo en contra de estos herejes que decían, no, Cristo vino como un espíritu. Los gnósticos creían de esa manera. Cristo había venido como un espíritu, era un fantasma o como una aparición. Juan dice, no es así. Jesucristo no es una aparición, no es un fantasma, nosotros lo hemos visto, nosotros lo hemos palpado, hemos gustado. Por eso que testificamos. Los gnósticos negaban eso, los mormones niegan eso, los testigos de Jehová también niegan eso. Toda secta niega eso. Juan dice, el verbo vino en carne, le hemos visto y testificamos y proclamamos la vida eterna. En otras palabras, el Hijo de Dios, que estaba con el Padre, se nos manifestó. Esta es la realidad que continuamente estaba en la mente de Juan. Por eso su evangelio, hermanos, eso busca. Él se consumía, hermanos, por tratar de enseñar. Gloria a Dios, hermanos. Nosotros podemos tener este evangelio. Y continúa Juan, por ejemplo, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Conocer a Cristo es conocer al Padre, amados hermanos. Conocer al Padre es conocerle a Él a través de Cristo. Entonces la vida eterna está en el conocimiento de Dios y su Hijo, a quien tenemos o en quien tenemos comunión, hermanos. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo expresa en su oración sumo sacerdotal. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, esta es la vida eterna. ¿Qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Jesucristo que se encarnó, la segunda persona de Trinidad. Y eso dice que esto es la vida eterna. Entonces, hermanos, es imposible conocer a Dios sino a través de Jesucristo. Juan 14:6 también dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 también dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Y Juan
Dice también en 1 de Juan capítulo 1, versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces la única manera de tener gozo completo es conociendo a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Fuera del conocimiento de Dios por medio de Jesucristo no hay vida eterna. Hay muchas cosas que podemos disfrutar de este mundo, pero el gozo verdadero, hermanos, se obtiene conociendo a Dios. Y la única manera de conocer a Dios, amados hermanos, es solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan nunca se olvidó de esa realidad que Jesús era Dios hecho hombre, que vino a este mundo a dar vida eterna a todos que en Él creen. Y Juan había tenido privilegio de convivir con el Hijo de Dios durante su ministerio aquí en la tierra, hermanos. Qué gran privilegio que tuvo. Por eso su anhelo era que todos crean a este Jesucristo que grita las Escrituras, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22 al 23. Primera de Juan, capítulo 2, 22 al 23. Dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Ven que es imposible, amados hermanos, conocer a Dios sin el Hijo? Y el que lo niega, dice, o sea, el que niega a Cristo, niega al Padre. Y el que niega al Padre, también niega a Cristo. Entonces, ¿qué? Se convierte en anticristo. Noten entonces, hermanos, que Juan enseña que no podemos distorsionar entonces la persona de Cristo. Y si nosotros distorsionamos lo que es Cristo, como las sectas hacen, que se hacen anticristo. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado de estar hablando, predicando un Cristo que no está en la Escritura. El que niega a Cristo como Dios, quien vino a este mundo en carne, ese individuo no tiene a Dios, como dice Juan, es un anticristo. Vayamos por favor a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. 1 de Juan, capítulo 1, capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. ¿Se cumple? Por supuesto, sí. Muchos falsos profetas han salido en este mundo. En estos tiempos hay dos. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está aquí. Entonces, hermanos, Juan es tan claro, tan enfático en decir que todo espíritu, o todo mensajero, o todo mensaje que se da en un púlpito, en una iglesia, que no confiesa a Jesucristo como Dios que vino en carne, no es de Dios, es un anticristo. Veamos el mismo capítulo 4 de Juan, versículos 12 al 15. Dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo.
todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. El que tergiversa, hermanos, el que distorsiona y no acepta las dos naturalezas de Cristo, esa persona, como dice Juan, no pertenece a Dios. Por más que diga, soy hijo de Dios, no pertenece. Por más agradable quizás que vengan, te toquen la puerta, te ven lo más amigable, lo más amable, pero si no confiesa que Cristo vino a este mundo en carne y que es el Hijo de Dios, 100% divino y 100% hombre, pues como dice Juan, no es hijo de Dios, por más que digas ser hijo de Dios. Vayamos a Juan capítulo 5, primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, la vida. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Juan anhelaba que conozcamos a este Cristo que se encarnó, siendo Dios, se humilló y se hizo carne? Juan una y otra vez hace ver la importancia de conocer y testificar a Cristo por lo que la Biblia lo expresa, hermanos, como la Biblia lo declara. Ahora, vayamos a 2 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace, que dice, es engañador y el anticristo. Versículo 9 al 11, del mismo 2 de Juan 1. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, eso abrazar todo lo que es Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, que abraza todo lo que es Cristo, que dice, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en la casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienaventurado practica en sus malas obras. Su mandamiento, amados hermanos, de no aceptar, de no abrazar, de no ni siquiera abrir la puerta a estos hombres, a estos anticristos que van en contra de todo lo que Cristo ha sido revelado por su palabra. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa, ni digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, hermanos, ese énfasis también vemos en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan lo escribió Juan. Sus epístolas también lo escribió Juan. Y ese era su anhelo. Todo el Evangelio de Juan es acerca de Cristo, hermanos, quien es Jesús. Ese Jesús quien vino a este mundo como ser humano, se encarnó, se humanizó. El concepto
que uno tenga de Cristo es vital para la salvación, hermano. Pero no solamente el conocimiento en nuestra cabeza, sino tiene que bajar a nuestro corazón. Y eso es lo que Juan nos está enseñando, hermanos. Es por eso que comienza su evangelio con una descripción precisa de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, el Dios hecho carne. Muchos Cristos han salido en este mundo y seguirán saliendo en el futuro. A medida que nos acercamos a la segunda venida de nuestro Señor, muchos Cristos los falsos Cristos se van a multiplicar. Los que dicen y que se conocen como los israelitas, ellos creen que Ezequiel es el Cristo, es un falso Cristo. Se cumplen las profecías, hermanos. Falsos Cristos se van a multiplicar. Por eso es que nosotros debemos tener discernimiento, hermanos. ¿Por qué? Porque es condenatorio creer en un falso Cristo. Es diabólico creer en un falso Cristo, hermanos. Si tú tienes un concepto falso de Cristo y terminas creyendo en ello, te vas al infierno. Y si tú no crees en Jesús, de igual manera te vas al infierno. Eso es tan condenatorio, creer en un falso Cristo, como también no creer en Jesús. Cuidado. ¿En qué Cristo estás creyendo? ¿Por qué buscas este Cristo? La fe en un Jesús falso lleva al infierno. Por eso es importante creer en un Cristo revelado en su sagrada escritura. Y ese es su anhelo del apóstol Juan. Eso quiere que sus lectores crean en este Cristo que ha sido revelado desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis. Y esa es su meta. La fe en un Jesús falso, como dije, lleva al infierno. Por eso cuando Juan comienza, amados hermanos, en el versículo 14, a describirnos acerca de este Jesús, dice, y el Verbo, y aquel Verbo fue hecho carne. El Verbo, el Hijo de Dios, se hizo carne, hermanos, se humanó con nosotros. La palabra carne en griego es sar. Y a veces se utiliza en el Nuevo Testamento en un sentido moral. Por ejemplo, vayamos a Gálatas capítulo 5, versículo 16. En un sentido moral y también como carne. Por ejemplo, Gálatas 5, 6 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, en el sentido moral. La misma palabra, pero aquí tiene un sentido moral, pero a veces también tiene un sentido físico, hermanos. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Cristo, hermanos, nació de la descendencia de David según la carne. En otras palabras, descendencia física desciende de David. Pero como hemos visto en la genealogía en la mañana, como vemos también en Mateo, Lucas, la genealogía de Cristo, que nos está confirmando que en el sentido físico, pues, Cristo nació entonces de la descendencia de David según la carne. En otras palabras, es descendiente físico de David, el eterno de Dios, que aquí se hizo hombre. Y Juan nos está diciendo que el Verbo se hizo carne como uno de nosotros, con carne y hueso, con todos los elementos que nosotros también disfrutamos. Su naturaleza era humana, hermanos, su naturaleza. Dios y hombre se unen en la persona de Jesucristo, hermanos, y nunca más se iban a separar. Su naturaleza divina y su naturaleza humana se unen en una persona. ¿No lo comprendemos con nuestro razonamiento? Por supuesto. Pero ambas naturalezas son perfectas, hermanos, distintas e indivisibles. No se pueden.
La deidad de Cristo no, que no disminuye a su humanidad, ni su humanidad, hermanos, es borrada por su deidad. Vayamos por favor a Hechos capítulo 1. Nos describe esta realidad de que Cristo es 100% hombre, 100%. Así como Juan dice, lo que vimos, lo que hemos palpado, eso testificamos. También en el momento de que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, desde el versículo 9 al 11 de Hechos 1, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: hermanos Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En otras palabras, amados hermanos, lo que vieron no fue un espíritu, hermanos, sino que fue Dios hecho carne, con su humanidad, 100% Dios y 100% Y Juan continúa diciendo, hermanos, de este Dios hecho carne, del verbo que se hizo carne. Inmediatamente dice en el versículo 14, y habitó entre nosotros. Se hizo carne y habitó entre nosotros. También quiere decir que levantó su tienda entre nosotros, tabernaclizó. Habiendo asumido la naturaleza humana, hermanos, se puso en el lugar y la condición de otros hombres. Él habitó entre nosotros. Gusanos que somos nosotros, hermanos. Nosotros de quienes no tenía la necesidad, Él no tenía la necesidad de venir, hermanos. Nosotros de quienes nada obtendría, de nosotros nada obtiene Cristo. Nosotros que éramos corruptos y depravados, que éramos rebeldes con Dios, pero a Él le agradó habitar con nosotros. Vayamos por favor a Zacarías capítulo 2, versículo 10 al 11. Es una profecía que se cumple en la encarnación de Cristo, hermanos. Zacarías capítulo 2, versículo 10 al 11 dice: canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo. ¿Quién está hablando? Jehová, Dios. Porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. La escritura se cumple a pie de la letra, amados hermanos. Vino con ese propósito nuestro Señor Jesucristo. Se encarnó, vivió con nosotros y habitó con nosotros. El Verbo habitó entre nosotros en cumplimiento de las profecías, de los tipos que apuntaban a Cristo encarnado en el Antiguo Testamento. Esos tipos que solamente eran sombras, hermanos, sombras de Cristo. En la versión de la Biblia textual, cuando se lee en Juan capítulo 1, versículo 14, dice de la siguiente manera: y el Logos, griego, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Ya voy a explicar por qué de esa manera traduce esta versión. Y muchos dicen que esa es la mejor traducción, porque en sí Cristo tabernaculizó entre nosotros. Esto nos indica que no habitó entre nosotros como un palacio, hermanos, sino como en tiendas, como
no tenía dónde, dice también la Escritura, dónde recostar su cabeza y siempre estaba de viaje. Habitó aquí como en tiendas, hermanos, no como en casa. Los patriarcas, al habitar en tabernáculos, ellos habitaron en tabernáculos, confesaron que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos en esta tierra. Por eso Cristo también era peregrino, no era de este mundo. No soy de este mundo, dice el Hijo. Vayamos por favor a Hebreos capítulo 13, versículo 13 al 14. Vamos a ir a muchos pasajes, hermanos, porque es importante. ¿Por qué digo que la mejor versión? Muchos dicen que es y tabernaculizó entre nosotros. Hizo su tienda entre nosotros. Hebreos 13 al 14 dice: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la orbe. Por eso que somos peregrinos. Nuestra ciudadanía no está en este mundo. Así es que no debemos aferrarnos por las cosas del mundo. Así como Cristo no tuvo donde recostar su cabeza, hermanos. Ahora, la primera vez que Dios habla del tabernáculo en un sentido religioso fue en el monte Sinaí, hermanos, y lo llamó santuario. Y el Señor da indicaciones detalladas a Moisés y al pueblo sobre el diseño de los materiales que se usarían para su construcción. Ya van a entender, hermanos, qué hermoso cómo la palabra se cumple. Qué hermoso, hermanos, ¿verdad? Solo la gloria al Señor, hermanos. Vayamos por favor a Éxodo 25, 8, 9. Éxodo 25, capítulo 8, versículo 9. Todo lo que detallaban los utensilios, los actos que hacía en el tabernáculo, cómo Dios se presentaba, su presencia estaba ahí. Se cumple en Cristo, hermanos. Qué glorioso, hermanos. Éxodo 25, 8 al 9 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Por eso, hermanos, aquí está el principio revelador. Dios manda, Jehová manda a Moisés que haga ese tabernáculo, pero conforme que el humano. Dios mostró entonces el modelo del tabernáculo a Moisés en el monte de Sinaí. Éxodo, vayamos a un capítulo después, Éxodo 26, 30. Éxodo 26, 30 dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. En el libro de Números afirma también que el tabernáculo estaba en el centro del campamento. Números capítulo 2, versículo 2. Dice: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de cada casa de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Y Éxodo también registra la existencia de otro que estaba fuera del campamento. Éxodo 33, versículo 7 dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Estamos hablando del tabernáculo que apuntaba a Cristo. Jehová hablaba cara a cara con Moisés cuando descendía en una columna de humo al tabernáculo de reunión. Éxodo 33, 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo,
y Jehová hablaba con Dios. Y en Números 7:89 también dice de esta manera: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio y entre los dos querubines, y hablaba con él. Oh, hermanos, estamos viendo el Antiguo Testamento, cómo estaba revelando el Señor todo lo que hablaba del tabernáculo. Todo apuntaba a Cristo, hermanos. Todo. Y en el libro de Hebreos presenta un resumen, hermanos, de los utensilios presentes en el tabernáculo. Eso es hermoso, hermanos. Vayamos por favor a Hebreos capítulo 9. Vamos a dar lectura desde el versículo 1 al 8. En cada elemento, en cada utensilio, hermanos, apuntaba a Cristo. Sacrificio y ofrendas no quisiste, me preparaste un cuerpo, dice el Señor. Y todo eso apuntaba a ese tabernáculo que necesitaba Cristo al encarnarse. Hebreos 9, 1 al 8. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Todos ellos, amados hermanos, apuntaban a nuestro Señor Jesucristo encarnado, hecho hombre, porque los utensilios que estaban en el tabernáculo, hermanos, eran sombras del Señor Jesús, la cual en su encarnación da cumplimiento. Y gloria a Dios por ello, hermanos. También cuando se inauguró el servicio de los levitas en el tabernáculo, cuando eran ungidos con aceite de la santa unción, hermanos. Éxodo 40, 9 al 13. Éxodo 40, 9 al 13 dice: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Tristemente este pasaje no utiliza ahora, por eso ungen las cosas con aceite. Si compran un carro, ungen las cosas. Compran una casa, ungen también las cosas. No, hermano, todo lo apuntaba Cristo. 10. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base, y santificarás, y llevarás a Aarón y sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás venir a Aarón, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y los ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Que eso también apuntaba a Cristo, hermanos. Aún las vestiduras
las vestiduras que se ponía el sumo sacerdote apuntaban a Cristo. Al terminar la construcción del tabernáculo, ¿qué pasa? La gloria del Señor, dice, reposó sobre el santuario. Así como se manifestó también en el monte Sinaí. Éxodo 24:16. Dice, la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Todo lo que hemos visto ahora, hermanos, rápidamente, tenía un propósito, tenía una función, y nuestro Señor siempre tenía propósitos claros, hermanos. Cada indicación que daba en su palabra siempre son que para darle su gloria a su santo nombre. Esto es lo que vemos en los propósitos del tabernáculo establecidos por nuestro Señor, hermanos, por Jehová Moisés. Cuando Dios ordenó la construcción del tabernáculo para que el pueblo viera su presencia entre ellos. Éxodo 25. Esto no les hace ver, hermanos, cómo se cumple en Cristo. La presencia verdadera de Cristo divino se caracteriza en el cuerpo, haciéndose hombre y viviendo entre nosotros. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de él. Dios quería entonces, hermanos, Dios quería un lugar de encuentro para comunicar a Moisés las indicaciones para su pueblo. Por eso Moisés también, hermanos, es un tipo de Cristo. Dios a través de Cristo ahora nos da todos sus mandamientos, todo lo que el Señor quiere que saber, que conozcamos. Por eso Dios quería ese lugar para comunicarse con Moisés, hermanos. Éxodo 25:22 dice, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, para todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Los sacrificios también se presentaban en el tabernáculo para varios fines. Éxodo 29, versículo 14, versículo 24 y versículo 28. Dice, pero la carne del becerro y su piel y su estiércol no quemarás a fuego fuera del campamento. No los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. 24. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Versículo 28. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, y sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada, ofrenda a Jehová. El Señor fue muy específico, amados hermanos, en las funciones que debían cumplir también cada miembro de los, o que estarían dentro del tabernáculo. Dios siempre, hermanos, tiene un propósito. Dios siempre nos indica cómo debemos hacer. Eso es principio regulador. Los levitas fueron delegados para administrar todo lo relacionado en el tabernáculo. Números, capítulo 1, versículo 50. Dice, Números 1:50. Sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. ¿Y qué pasó con Urias? Tocó y murió, porque él no era parte del pueblo
hermanos. Todas estas cosas deben hacernos reflexionar, hermanos. Primera de Crónicas 6:48. Dice, Primera de Crónicas 6:48. Y sus hermanos los levitas fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Entonces serían los únicos hermanos que podrían transportar el arca, hermanos. Si alguien ajeno intervenía, ¿qué pasaba? Moría. Números 1:51. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. ¿Y qué dice al final? Y el extraño que se acercare, pasaba, morir. Números 8:19. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión. Reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y versículo 22 de Números 8 dice: así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron ellos. Todos estos pasajes también, aunque no es el tema, hermanos, nos habla del principio regulador. Los levitas tuvieron también una orden específica de de apartarse de qué? De las personas para preservar su pureza. Número 18:1-3. Número 18:1-3. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo, y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni el altar, para que no mueran ellos y vosotros. Entonces el pueblo debía también, hermanos, hablando del tabernáculo, el pueblo debía reunirse para aprender la ley de Moisés cada 7 años en la fiesta de los tabernáculos. Eso también apuntaba Deuteronomio 31:10. Deuteronomio 31:10 dice: y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos. Dios también notificó a David que construiría un templo después de su muerte. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 5, dice: porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve en tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Y el versículo 11 dice: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente.
En lo terrenal, la profecía se cumple con su hijo Salomón. Pero todo apuntaba aquí, Cristo. Porque el reino de Salomón fue eterno. No. Esto es una profecía también que apuntaba a Cristo. Por eso dice, Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Jehová también dio promesas a David al final de su vida. Uno habitaría, dice, para siempre en Jerusalén. Pero todo apuntaba a lo eterno. Los levitas no removerían más el tabernáculo y sus utensilios cuando ya esté constituido el templo. Primera de Crónicas 23, 25 al 26. Primera de Crónicas 23, 25 al 26 dice: porque David dijo: Jehová, Dios de Israel, ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. ¿Cuándo se da cumplimiento de todas estas cosas? Con Cristo. Hablando de templo, ¿qué dijo el Señor? Derriban este templo que yo en 3 días volveré a reponer. Lo levantará. ¿De qué está hablando? La Escritura nos dice de su cuerpo. Realmente todo apuntaba. ¿Cuándo será el cumplimiento? Cuando Cristo, cuando el Verbo se hace carne y habitó entre nosotros. Para los tiempos de los profetas, la palabra tabernáculo, hermanos, ya tenía un significado más amplio, hermanos, pues se refiere a la presencia misma de Dios sin la presencia física de un tabernáculo, un templo. Ezequiel, capítulo 37, versículo 27. Ezequiel 37, versículo 27. Dice: estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Promesa que se cumple en Cristo. Pacto de gracia. Ahora, hermanos, la palabra tabernáculo también representa lo temporal, hermanos, pero a la vez señala algo eterno, como la existencia de Dios, hermanos, y su presencia en nuestras vidas. Su significado se amplía por eso que en el Nuevo Testamento, hermanos. La mayoría de los autores, hermanos, cristianos, tienden a estudiar el tabernáculo tipológicamente, como imagen de las realidades espirituales presentes en el Evangelio, cuyo precedente se encuentra pues en el Antiguo Testamento, hermanos. Hablando de Génesis 3:15, ¿no? Donde ahí ya se revela el Evangelio, se revela a Cristo, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: Dios reina. Dios reina. Cumplimiento, hermanos, en Cristo. Todas estas profecías. También los ritos, el sacerdocio, los sacrificios son tomados como tipos y profecías de la persona, sacrificio y sacerdocio de Cristo, hermanos. El sumo sacerdote, Cristo es el sumo sacerdote del nuevo pacto. Las vestiduras, los utensilios, el velo, los sacrificios y demás, desde el punto de vista tipológico, hermanos, son consideradas ordenanzas temporales destinadas a ceder, pues, a
Ahora, hermanos, el culto que nosotros rendimos es en espíritu y en verdad. Ya no necesitamos hacer sacrificio por eso, hermanos. Cristo es el cumplimiento de todo ello, hermanos. Una vez que la llegada del cumplimiento en la vida, en la muerte, en la pasión de Cristo, hermanos. Hebreos 8:9. Hebreos 8:9, hermanos. Qué hermosa es la palabra, hermanos. Cómo se da dando cumplimiento de todas esas profecías, hermanos. Hebreos 8:9. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ahora, Juan 4:23-24 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre dice: a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Oh, hermanos, qué gloriosa es la palabra del Señor. Qué bendición, hermanos, de tener toda la revelación de Dios. Después de haber visto lo significado del tabernáculo, volvamos, amados hermanos, a 1 de Juan capítulo 14, donde dice: y habitó entre nosotros. El apóstol Juan habla en términos gráficos para los judíos al afirmar que el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento vino a habitar entre su pueblo, y no ya ahora en forma de humo, de estruendos o de fuego, hermanos, ni en tabernáculo de materiales inertes como de madera, de oro, sino en un cuerpo real. Por eso dice otra versión: se tabernaculizó. Sacrificio y ofrendas no te agradaron, me preparaste su cuerpo. El apóstol Juan, ese era su anhelo, hermanos, conozcamos. El Verbo se hizo carne y habitó, o sea, se hizo su tabernáculo entre nosotros. El tabernáculo era el cuerpo de Cristo nacido como ser humano, amados hermanos. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, que dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero también Cristo era el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, hablando de Juan el Bautista, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sumo sacerdote también que se presentó, el sacrificio definitivo, hermanos. Hebreos capítulo 10, versículo 12. El cumplimiento de todo lo que hemos leído, hermanos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, hermanos, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y en su discurso, hermanos, en el primer concilio de Jerusalén, Jacobo interpreta también que la restauración del tabernáculo de David se cumplió en Cristo. Que por eso ahora los gentiles podían gozar de la salvación, hermanos, por eso que ahora nosotros podemos gozar de esa salvación. Vayamos, por favor, a Hechos, capítulo 15, versículos 13 al 16. Y eso también nos hace ver para no poner cargas más de lo que la Escritura manda, hermanos. Los judíos, los judaizantes decían, no, ya, sí, fe en Cristo, pero tienes que circuncidar.
Ve en Cristo, pero tienes que hacer estos sacrificios. No, hermanos. Hechos 15, 13 al 16 dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oíd. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Tristemente, los dispensacionalistas creen que esto es un futuro, pero esto está hablando del cumplimiento ya en Cristo, amados hermanos, por Cristo, porque ya, como dijo el Señor, derriben este templo y en 3 días lo edificaré. Lo hizo, hermanos, con su muerte, con su resurrección. Y Jacobo está comprendiendo esa profecía del Antiguo Testamento que se cumplió. Por eso que también la salvación ya llega ahora para los gentiles. Dentro de ellos estamos nosotros, hermanos. El apóstol Pablo también habló de nuestro cuerpo como un tabernáculo efímero, pasajero, hermanos, que se va desgastando. Él enseñó que esta tienda de campaña o este tabernáculo en el cual nosotros estamos no es eterna, hermanos. Vayamos por favor a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Refiriéndose a nuestro cuerpo físico. Pero está apuntando cuando dice que tenemos en Dios es un edificio, una casa hecha de manos, no hecha de manos, no eterna en los cielos. Está hablando de nuestro cuerpo ya glorificado. ¿Ya hemos sido redimidos, hermanos? Sí. ¿Nuestro espíritu ha sido redimido? Sí. Pero aún su cuerpo no ha sido glorificado. Apocalipsis 21:3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, como vimos entonces, el apóstol Juan enfatiza, hermanos, que el verbo eterno, coexistencia con Dios, el verbo creador de todo lo que existe, tanto visible como invisible, en cumplimiento del tiempo, como dice Pablo en Gálatas 4:4, la segunda persona de la Trinidad, el unigénito del Padre, se hizo carne y hizo su tabernáculo, o tabernaculizó, o puso su tienda con nosotros, hermanos. Gloria a Dios por él. Ahora pregunto: ¿en qué Cristo has puesto tu confianza? ¿Será ese Cristo que Juan está enseñando? Y si es así, gloria a Dios, hermanos. ¿O será en ese Cristo que solo vino a solucionar los problemas temporales? ¿Estás abrazando a ese Cristo? ¿O has abrazado a ese Cristo que grita las Escrituras desde el principio a fin? Que todos los tipos que en el Antiguo Testamento que rápidamente hemos visto apuntaban a Cristo, y Cristo lo cumple cuando se encarna, hermanos. ¿Abrazaste a ese Cristo? ¿Pusiste toda tu confianza en ese Cristo? Y si es así, hermanos, glorifíquese. Si tú no has puesto en ese Cristo tu confianza, enteramente tu confianza, corre a Él. Al verdadero Cristo que Juan está tratando de enseñarnos, está enfatizando, hermanos, desde el principio. Y a lo largo del que estudiamos, va a enfatizar Cristo divino, Cristo también como hombre. 100% Dios y 100% hombre.
Has abrazado, has puesto tu fe en Él. Y si no, corre a Él. Arrepiente de tus pecados. Pon tu fe en Él y su obra. No dejes pasar más tiempo. Él es el único que puede solucionar tu problema, pero el gran problema que tiene el hombre, que es el pecado y sus consecuencias. El problema del pecado y sus consecuencias. No dejes pasar más tiempo, hijo, hija, no, por favor, te rogamos. El Señor te dice en Salmos 51:17, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Corre a Él en arrepentimiento. Corre a Él con un corazón contrito y humillado. Él no te va a despreciar.